la vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. El pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz amor demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi aleluya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Feliz año nuevo a todos. Estaremos leyendo en Salmos 1, del 1 al 6, alternadamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor Padre, damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado, Señor, mirar un año nuevo, Señor. Y Padre, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están aquí, igualmente los hermanos que están en casa, Señor. Y Padre, Señor, te pedimos por el mensaje, Señor, que va a ser compartido por nuestro pastor, Señor, que sea bendiciones, Señor, para nuestras vidas espirituales, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros enfermos, Señor. También te pedimos por los que están en necesidad de un trabajo, Señor. Y Padre, Señor, te pedimos también por nuestros hermanos de la familia Mejía, Señor, que han perdido un ser querido, Señor. Y una vez más, Señor, te pedimos por nuestro pastor, Señor, por su familia, Señor. Y todo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Muy buenos días esta mañana. ¿Cómo amanecieron ustedes? Bendecidos, ¿verdad? Y le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Como siempre, decirle que se sienta feliz, contento, contenta por estar aquí en la casa del Señor. Es un nuevo año. Yo creo que ya, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice un pasaje. Entonces, todo lo que pasó en el 2020 ya es borrón y cuenta nueva. ¿Ya? En el año 2021 es necesario que, si nosotros no estábamos caminando bien con Cristo, hoy pensemos, ¿verdad? Y digamos, hoy yo quiero caminar más con el Señor en este año 2021. Todos hemos tenido la oportunidad de pasar a un nuevo año. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les siga bendiciendo. Y queremos saber si entre nosotros están algunas personas. El hermano Francisco Rebollo le acompaña ya su cuñada, ¿verdad? A ver, hermano, presente ahí a su cuñada, Silvia, ¿cómo se llama? Silvia Aguilera. Que el Señor le bendiga, Silvia, tome asiento. También allá a mi hermano Samuel también le acompaña a alguien. Mauro Ramírez. Bueno, pues es el tío de Sarita. Entonces, también a él le queremos decir bienvenido, hermano de la hermana Yolanda. ¿Alguien más que nos esté visitando hoy, esta mañana? Si usted nos visita por segunda, tercera vez, bueno, también queremos, a veces me bajo de aquí y me dicen, hermano, no mencionó los cumpleañeros. Y a veces yo vengo con esa mentalidad, ¿no? El otro día se me pasó que el hermano Jesús Antunes estuvo cumpliendo años. Hermano Jesús Antunes, feliz cumpleaños, nunca es tarde, ¿eh? Entonces, ¿alguien más que haya estado cumpliendo años en estos días? Bueno, qué bueno. ¿Tú también, hermano? El año pasado. Bueno, pero en diciembre también, ¿verdad? Bueno, también el hermano estuvo cumpliendo años. Entonces, bien, que sigamos orando, ¿verdad? Y gracias a Dios por los cumpleañeros. Hermana Carmen. Ándale, está aniversario, ¿ah? Bueno, hermana, feliz día de aniversario, de boda de la hermana Carmen. Claro que sí. El Señor es bueno, hermana. Que el Señor le bendiga. Bien, hermanos, anuncios para compartir. Esos fueron unos. Que sigamos orando por los enfermos. ¿Verdad? En nuestra iglesia sabemos de algunos hermanos que son miembros, ¿verdad? O familiares de nosotros están malitos, que sigamos orando también por ellos. Denle lectura también al boletín. Ahí viene, dice, estudio de los miércoles. Dice que a las 7 de la noche, los miércoles, tendremos nuestro estudio bíblico. Empezando este 6 de enero del año 2021. Dice, vendremos directamente al santuario y tendremos la siguiente programación. Oraciones, anuncios, alabanza, estudio bíblico basado en la carta a los Hebreos. Cumpliremos, dice, el mismo protocolo a la entrada y a la salida que hemos llevado a cabo los domingos por la mañana. Entonces, está bastante claro el anuncio. Si usted sabe de alguien que no ha podido venir porque no tiene tiempo los domingos en la mañana, entonces, echémosle un telefonazo, o un WhatsApp, dijo aquel, ¿verdad? ¿Y qué es WhatsApp? Digo. Bueno, mándele un WhatsApp. Que los miércoles tendremos ese culto, ¿verdad? Basado en la carta a los Hebreos. Y de ahí, de la lectura, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí viene Juan 1:1. Que sigamos orando los unos por los otros, hermanos. Orando por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos muy difíciles, tiempos álgidos, difíciles en cuanto a la política, social, moral, que este año 2021 no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en el Señor, que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo le decía que vivimos tiempos muy difíciles, socialmente difíciles, hermano. Yo estaba escuchando una noticia en Argentina, difíciles, feas las noticias que se escuchan, hermano.
aprobando unas leyes tremendas, hermano. El aborto, muchas cosas, y muchas cosas a veces ya no quieren que uno hable o las diga porque lo censuran a estar diciendo ciertas cosas. Entonces sabemos que el maligno no trabaja, ¿verdad? Está queriendo desbarrancar que las personas no hablemos o no prediquemos de la palabra del Señor. Entonces oremos, ¿verdad?, por los tiempos que van a venir. Pero sabemos que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A todos los visitantes, y que nos animemos en este año 2021 a seguir orando, hermano, porque hay personas que quieren destruir la obra del Señor, pero nosotros sabemos que, imagínense, si ya están aprobando leyes como el aborto, bueno, o sea, que las madres puedan deshacerse de sus hijos. Después van a aprobar la eutanasia, ¿sí?, que los hijos se deshagan de los padres. Sí, así es la cosa. Entonces, pongamos mente reflectiva, dicen los militares, en eso, ¿no? Entonces son cosas de las cuales estamos viviendo, y como cristianos nosotros tenemos que seguir orando, clamando y orando más, buscando en la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Nosotros, como ha sido anunciado, estamos añadiendo una actividad más en las actividades de la iglesia normales, porque por causa de la pandemia hemos limitado al culto en la mañana, y empezando este miércoles añadiremos el estudio bíblico, y esperamos que en este año logremos tener otra vez la casa llena, como solía acontecer antes de ese virus alcanzar nuestro hemisferio. Pero aquí están los que querían estar, y estamos limitando pues el número de los que se acercan a los servicios por órdenes del gobernador. En el mundo en que nosotros vivimos, entre los que ya partieron, se encuentra uno que ahora se encuentra en la presencia del Señor. Un hermano, un amigo, un ministro del Evangelio, escritor de varios libros, una persona a quien nosotros hemos aprendido a amar, a querer, a respetar, el pastor Otilio Mejía. Sabemos que la familia es impactada, así como nosotros, los que tenemos pues ese cariño, esa amistad que siempre ha sido brindada y experimentada entre la familia y nosotros. Y como entre nosotros se encuentra uno de sus hijos, el hermano Alex Mejía. Nosotros, como hacemos siempre, vamos de pie a guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de ese gran hombre que ha partido con el Señor. Oremos. Señor, te agradecemos por el privilegio que tenemos de hablar contigo, porque no estamos hablando con un
un monito de piedra, de yeso, de madera, de oro, de plata, sino contigo, Señor, que eres espíritu y quieres que tus adoradores te adoren en espíritu y en verdad. Te adoramos, pues, y te agradecemos por ese privilegio que tú nos has dado de hablar contigo y saber que tú oyes el clamor de los tuyos. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú entiendes, Señor, la tristeza que invade el alma de aquellos que han perdido a un ser querido. Y esta mañana te pedimos por la familia Mejía, el hermano Alex, sus hermanos, su madre, sus familiares, todos los que son afectados por esa partida. Que nosotros podamos, en nuestra memoria del pastor Otilio, recordar su dedicación, su amor para con las almas perdidas. Que tú puedas, Señor, bendecir a la familia, dándoles consuelo, confortando sus corazones, sus almas, para que puedan, a pesar de la pérdida, saber que fue ganancia para el pastor que se encuentra en tu presencia. Que tú sigas bendiciendo a cada uno de nosotros. Que tú estés con todos los enfermos, con todas las familias de la iglesia y aquellos que están al alcance de nuestra voz. Quédate con nosotros, que tú bendigas a aquellos que nos visitan esta mañana. En el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Bien, hermanos, y con esto vamos a cantar Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributales santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el tiempo escucha, los clamores vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor,
vencedor. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio, Señor, de traernos con bien a esta tu casa de oración, Señor. En este principio de año, Señor, por poner en nuestros corazones el anhelo de venir a escuchar el mensaje de tu santa palabra, Señor. Que salgamos de aquí bendecidos, Señor, porque hemos estado en tu presencia, Señor. Padre Santo, tú bendiga, Señor, a los que han podido venir en esta mañana y por los que no han podido estar, Señor, tú conoces los motivos, Señor. De igualmente tú les bendigas, Señor, proveas a las necesidades, estés en sus tribulaciones, Señor, y les des confianza en ti, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido, Señor. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor, que a pesar de la pandemia, Señor, hemos sido bendecidos por ti, Señor. Padre Santo, que tú, Señor, en este nuevo año, Señor, nos aumentes nuestra fe, Señor, nos des, Señor, el denuedo de seguir adelante en tu camino, Señor, sabiendo que hemos creído en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Señor, y que, Padre Santo, nos ha amado y ha dado su sangre, Señor, en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados y por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, por ese gran amor que tú mostraste, Señor, Padre Santo, para cada uno que cree en ti, Señor. Padre, que tú nos sigas guardando y bendiciendo, Señor, y por los que están enfermos, Señor, que tú les bendigas, Señor, les ayudes, y que ellos puedan confiar en tu poder salvador, Señor, y que ellos sean sanados de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre Santo, gracias por las muchas bendiciones, Señor, por el trabajo que has provisto, Padre Santo, para el sustento en nuestros hogares, Señor. Agradecido, Señor, por tantas bendiciones traemos en esta mañana también, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, que sean usados sabiamente en tu obra, Señor. Que tú bendigas al dador alegre, Señor, y proveas donde hay necesidades, Señor. Padre, pues todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén.
Buenos días, hermanos. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo de vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. El texto que daremos lectura esta mañana se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén. Así dice la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Oremos. Gracias por la porción de tu palabra que hemos leído, por tu presencia entre nosotros, por la presencia de los hermanos, amigos, visitantes y por aquellos que están al alcance de nuestra voz. Que tú derrames tu gracia, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Danos entendimiento, ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra. En el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cuando nosotros consideramos el hecho de que el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido predicado a las naciones desde el primer siglo del cristianismo, y a la vez entendemos que el mensaje de Cristo, a pesar de enfatizar la gracia, la misericordia, el amor de Dios, es también el mensaje de la cruz. Y la cruz simboliza sufrimiento. La cruz es tipo y figura de justicia. Porque la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte.
Y los sacrificios que eran ofrecidos en el templo durante el ejercicio del judaísmo antes de Cristo no llevaba a cabo el perdón de los pecados. Pero dentro del tiempo de Dios llegó el momento cuando Él envió no un macho cabrillo como solían inmolar en aquel entonces, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la muerte de Cristo fue diferente de la muerte de los animales que eran sacrificados. El sufrimiento de Cristo es distinto. Su obra es completa, eficaz, perfecta. Y por eso en el primer mensaje dominical de ese nuevo año, yo quisiera durante los próximos minutos compartir con ustedes un mensaje que se llamará la plenitud de nuestra redención. Y para empezar en esa introducción, yo preguntaría, ¿por qué razón los seres humanos al escuchar la proclamación del Evangelio no se arrepienten, no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador? Hay muchas razones. Algunos porque se avergüenzan del Evangelio. El mismo Pedro, el autor de esta carta, en aquella noche cuando el Señor Jesucristo se presentaba para ser juzgado, Él le negó a Jesucristo 3 veces y la última vez con maldiciones. En los días actuales hay personas que se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan del Evangelio por causa de la familia, por causa de los amigos, porque no quieren sufrir. Ellos quieren pues el beneficio de la gracia de Dios, pero no quieren revestirse de la identidad del verdadero cristiano, porque el ser cristiano es ser como Cristo. Identificarse en los sufrimientos de Cristo y dejarse transformar por el poder maravilloso que Cristo nos ha otorgado a través de su muerte vicaria y su resurrección para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero hay aquellos que reconocen que son pecadores, que consideran la posible existencia de Dios, pero su objeción mayor, la razón por la cual han rechazado el Evangelio, es porque ellos se preguntan, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si Dios es tan poderoso, si Dios está en control de todas las cosas, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué existe la injusticia en el mundo? Cuando nosotros contemplamos la terrible muerte de los niños, el hermano mencionaba en Argentina el caso del aborto, que quiere establecer una ley. Pero si van a matar a niños inocentes, ¿por qué no matan a criminales que son culpables verdaderamente? Es que el mundo trae todo al revés, porque el príncipe de este mundo, Satanás, él está cauterizando la conciencia de las personas. Y está llamando a la verdad mentira y a la mentira verdad. Y la razón por qué eso pasa desapercibido por los seres humanos es porque no leen la palabra de Dios, no consideran el mensaje que encontramos en las páginas de las Escrituras. Y la gente pregunta, pero ¿por qué permite Dios el sufrimiento, el mal en la raza humana? Pero eso no es una pregunta muy nueva entre nosotros.
un filósofo griego que vivió unos 300 años antes de Cristo, llamado Epicuro, él también cuestionaba la existencia del mal entre las naciones. Y él decía, ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede evitarlo? Entonces no es poderoso. ¿Podría Dios evitar el mal, pero no quiere? Entonces Dios es malo. Y si quiere erradicarlo y puede hacerlo, ¿de dónde viene el mal? Esos eran los cuestionamientos de un filósofo griego. Y delante de esa gran pregunta, nosotros también nos encontramos con la misma interrogante. ¿Por qué Dios, que es bueno y todopoderoso, permite el mal en la raza humana? Y les aseguro, hermanos y amigos, que la respuesta no es ni fácil ni sencilla. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios en las páginas de las Escrituras está siempre denunciando su desagrado al mal que hay en la raza humana. Isaías, un profeta que nació unos 700 años antes de Cristo, hablando sobre la Jerusalén de su época, habló en Isaías 1, 21, 22 y 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando en la Biblia encontramos la expresión profética de ramera, significa el hecho de que Israel se ha prostituido con el paganismo. O sea, ha abandonado a su esposo, el Señor, para irse en pos de dioses ajenos. A eso se refiere. La Escritura nos enseña sobre el justo juicio de Dios sobre el mal. Y el mismo profeta Isaías vuelve a hablar más adelante en el capítulo 3, versículos 14 y 15 de su libro, diciendo: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios se toma muy en serio el problema del mal. Y Él le hace al hombre responsable por sus errores. Dios no es el autor del mal, el autor de la enfermedad, el autor del pecado. Somos nosotros, los seres humanos, quienes hemos tomado decisiones equivocadas en desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, las Escrituras nos cuentan que el Mesías prometido, el que había de venir, de acuerdo con la voluntad de su Padre, Él estuvo dispuesto a venir a este mundo dejando la gloria celestial para experimentar la miseria en este mundo. Nació pobre, vivió en la pobreza. Él se sujetó a todo tipo de padecimientos. Sintió hambre, sintió sed.
Vivió haciendo el bien a todos, sanando, alimentando, enseñando. Pero fue mal interpretado por los suyos y finalmente fue traicionado por uno de sus mismos discípulos. Y los dirigentes del pueblo le entregaron al gobernador y como consecuencia nosotros nos damos cuenta que él fue condenado y fue ejecutado sin causa alguna, porque era completamente inocente en cuanto a sus acusaciones. Y la Biblia nos dice con detalles que en medio a sus sufrimientos, él murió en la cruz humillado delante de sus verdugos. Y al entender esta realidad, nosotros no podemos acusarle a Dios de desentenderse con el hombre que sufre o de su aparente indiferencia delante del mal. Porque Dios mismo en la persona de su Hijo, o sea, Dios, el Verbo divino encarnado, Él sufrió los efectos del mal. Él padeció el sufrimiento mayor, la muerte. Yo he leído de un filósofo llamado Albert Camus. Él dijo algo que yo quisiera compartir con ustedes. Él dijo: Cristo, hombre y Dios a la vez, también sufre y con admirable paciencia. El mal y la muerte no pueden ser completamente imputados a su persona por cuanto él mismo sufrió y murió. La noche en el Gólgota reviste tal importancia para la historia del hombre precisamente porque, cobijada en sus sombras, la divinidad abandonó de forma ostensible el privilegio que por tradición le correspondía, asumiendo en su persona el abandono, la agonía y la muerte. Así es como se explica el Lama Sabachthani y la terrible y agónica lucha de Cristo en la cruz del Calvario. Al meditar en estas palabras es como si estuviéramos leyendo una interpretación de las Escrituras. Porque fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros, siendo inocente. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Leemos: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces Jesucristo es un siervo justo. Por eso sufrió. El profeta Isaías en Isaías 53:3 vuelve a la narración, a la descripción de su sufrimiento diciendo: despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La expresión "y como que escondimos de él el rostro" se refiere al hecho de que sus seguidores, los de antaño y los de hoy, muchos están escondiendo su rostro, avergonzados, porque no se atreven a dar testimonio públicamente de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador.
Y la gran pregunta es, ¿por qué Cristo estuvo dispuesto a sufrir tal humillación? Y la respuesta divina es muy clara. Él se lo hizo para salvarnos. No había absolutamente otra manera. Cuando él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, él no estaba negándose a tomarla, él no estaba negándose a sufrir, él no estaba negándose a cumplir su papel. Cristo nació para morir. Pero es un hebraísmo para que nosotros entendamos que no había otra manera para la salvación suya y la mía, a no ser a través de la muerte inocente del Cordero de Dios, quien derramando su sangre carmesí en la cruz del Calvario, Él ha provisto para nosotros el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Lo que salva al hombre no es la religión, no es la iglesia, no son las obras, no son ni santitos ni virgencitas, es exclusivamente el Señor quien dijo, el mismo apóstol Pedro en cierta ocasión, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Y Cristo de una manera clara, contundente, penetrante, habló en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si usted está confiando en santos, en vírgenes, en obras, en escapularios, en crucifijos, usted es el más desdichado de los seres humanos. Porque no hay esperanza en esas cosas vanas, fútiles. Son como paja, como trapos de inmundicia en la presencia del Señor. Yo sé que muchos se enojan cuando hablo la verdad. Satanás también se enoja. Y si usted se enoja, está en buena compañía. Pero más importa agradar a Dios que a los hombres. Yo me siento responsable por predicar la verdad, porque en mi juventud yo enseñaba la mentira del Vaticano, pero ahora yo quiero predicar que en Cristo solamente hay salvación, y mi predicación es a Jesucristo crucificado y resucitado como el único y suficiente Salvador. Primera de Pedro 3:18, el texto principal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, en su carta Pedro está diciendo que nosotros padecemos, nos quejamos. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y la implicación aquí es que la muerte de Cristo por los pecados fue completa, plena, eficaz. No tenemos que repetir el sacrificio del Calvario en la misa todos los días, como nos enseñan engañosamente los agentes del Vaticano. Cuando Cristo desde la cruz dijo tetelestai, todo está consumado, ya no hay necesidad de absolutamente nada, porque Él abrió la puerta para nosotros, Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos salvó, y nadie nos podrá arrancar de sus manos. Somos hechos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Seguimos en ese final de introducción, diciéndonos que Jesucristo entonces es el único mediador entre Dios y los hombres.
y la redención que Él ha provisto por nosotros, por causa de la fe y el contraste con el sufrimiento de Cristo, están reflejados en una expresión del mismo Cristo en Lucas capítulo 9, versículo 23, hablando sobre el sufrimiento, y decía a todos, y eso incluye a brasileños y mexicanos, guatemaltecos y costarricenses, americanos y salvadoreños, peruanos y japoneses, no importa su nacionalidad. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El primer punto de nuestro mensaje, después de esta larga introducción, es el sufrimiento de Cristo. El texto dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció. O sea, el sufrimiento no es solamente nuestro. No es solamente de los niños, de los adultos, de los ancianos. La Biblia dice que Cristo también padeció. Y Él no tenía que hacerlo, Él es Dios. Él no tenía pecado, pero Él se hizo pecado para llevar sobre sus hombros la carga de nuestra deuda para con Dios. Por eso Él se revistió de humanidad para que tuviera un cuerpo, una carne, sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cristo va a reinar, pero Él no nació para reinar, Él nació para morir. Y porque Él murió al resucitar, entonces Él tomó su gloria anterior. Y ahora Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y reinará por los siglos de los siglos. 1 de Pedro 2:21 leemos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, nuestro llamamiento, el seguir sus huellas, sus pisadas, es que por medio del sufrimiento nos identifiquemos con Cristo. Es muy fácil decir aleluya, gloria a Dios, cuando la pancita está llena, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero en abundancia, cuando los amigos nos aplauden. Pero es justamente cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, allí, en el fondo del pozo, es cuando miramos hacia arriba, diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahí está la razón y el porqué del sufrimiento de Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo está dando ejemplo de humildad, de servicio. Y en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, es posible tener paz en medio de las aflicciones, pero no es por medio de la medicina de los hombres. No es por medio de ninguna otra cosa, sino la convicción de que el Señor está con nosotros como ha prometido, diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En segundo lugar, después de considerar rápidamente el sufrimiento de Cristo, consideremos la perfección del sufrimiento de Cristo. De regreso al tema principal, al texto principal, que dice, porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados. Él padeció, Él murió. Entonces su obra fue perfecta, porque el Cordero de Dios debía de ser inmolado en la cruz del Calvario. Y la Escritura dice, Cristo padeció una sola vez, que es lo que estamos examinando por los pecados. Y ya les he mencionado en la introducción que Cristo no tiene que morir repetidas veces sobre los altares de las iglesias romanas. Fue una sola vez. El autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y 2 versículos después, el 28, Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De regreso a Pedro, su primera carta, capítulo 2, versículo 24, leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y el apóstol Pablo, corroborando con esta enseñanza sobre la perfección del sufrimiento de Cristo, nos habla en Gálatas 1:4, diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En tercer lugar, tercer punto del mensaje, los méritos del sufrimiento de Cristo. Todos tenemos méritos. Nosotros, nuestro mérito es la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos méritos, méritos de condenación, de muerte. Pero los méritos de Cristo traen salvación a los que claman por su nombre, a los que al darse cuenta de su condición miserable, pecadora, se arrepienten de sus pecados y reconocen que en ningún otro hay salvación, y arrepentidos reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hechos capítulo 3, versículo 14, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Estamos en la parte del versículo principal que dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único abogado que tenemos es Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estamos hablando del propósito de la muerte de Cristo. Y escribiendo Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por medio de Cristo. Y en la misma carta a los Efesios capítulo 3, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La fe debe de ser exclusivamente en Cristo. Y en cuarto lugar, de regreso al texto principal de 1 de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El significado de esa porción del versículo 18 es que Cristo murió y resucitó pasando por dos experiencias. Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ahí está la primera experiencia, y resucitado para nuestra justificación, ahí está la segunda experiencia. Si Cristo hubiera muerto por nosotros y se hubiera quedado dentro de la sepultura, su muerte no valdría absolutamente nada. Porque así mueren los seres humanos. Mueren y se quedan atrapados en la sepultura. Entonces, el valor intrínseco de la muerte de Cristo no está apenas en su muerte, sino el hecho de que su muerte fue la muerte de un ser divino, un ser sin pecado. Los dos malhechores que fueron crucificados al lado de Cristo, ellos fueron a la sepultura, pero permanecen en la sepultura. Pero Cristo, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro Redentor, nuestro Dios en la carne, padeció por nuestros pecados, sufrió la muerte, pero al tercer día, con poder y gloria y majestad, Él se levantó de la sepultura y vive para que todo aquel que en Él cree tenga perdón para sus pecados y la seguridad de su salvación. Yo quisiera entrar rápidamente en la conclusión, después de haber tomado buen tiempo en la introducción, pero así es. Es posible que
nuestros cuestionamientos sobre la existencia del mal, la presencia de la injusticia del mundo jamás cesen. Es posible. Pero de una cosa podemos nosotros estar seguros, es que a pesar de nuestros pecados, Dios no nos ha abandonado en el mal. Él está con nosotros en nuestras tragedias. Él está con nosotros en nuestros dolores. Él está con nosotros en nuestras tinieblas. Él está en nosotros a través de aquel que es justo y bueno y mejor que todos, su único Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que por amor a nosotros pagó la pena de muerte, el castigo que nosotros merecíamos, para que ahora nosotros podamos conocerle en la profundidad de su esencia, de su carácter, de su identidad. El que murió allí no fue un hombre común. El centurión dijo, este es verdaderamente Dios. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? En el lugar santísimo había el arca del pacto. Estaba allí. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y muestra del maná. Y cubriendo el arca, la tapa llamada caporet, era la manera como Dios estaba cuidando para que su pueblo no fuera destruido por su desobediencia. Entonces, una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote, después de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, él entraba en aquel lugar santísimo con la sangre en sus manos y rociaba la tapa, llamado propiciatorio. Y cuando Dios aceptaba aquella ofrenda, entonces la gloria de Dios, Shekinah en hebreo, la gloria resplandecía y las tribus de Israel empezaban a regocijarse porque Dios había hecho la remisión de sus pecados. Esta mañana, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted tiene pues la propiciación de sus pecados. Y la Biblia dice que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Pero si usted todavía no ha hecho públicamente una decisión por Cristo, esta mañana ahí en su lugar, si usted reconoce que necesita de Dios en su vida, del perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma, yo le doy esa oportunidad en el nombre de Jesús. No se avergüence. Admita que necesita de Dios en su vida. Reconozca que es un pecador y sienta en su corazón arrepentimiento de no haberlo recibido antes. Y esta mañana usted lo puede recibir. Y si desea hacerlo, yo le invito a alzar su mano ahí donde se encuentra. Yo quiero hacer una oración con usted. No se avergüence. Todos los que estamos aquí en la mayoría, un día levantamos la mano
el corazón para el Señor, habrá alguna persona en ese primer domingo del año. Yo no voy a insistir. A Cristo usted recibe o rechaza. Es como usted quiera. Esa es la última oportunidad. Habrá alguna persona esta mañana. Yo quiero invitar a la congregación a ponerse de pie para la oración final. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta mañana te damos honra y gloria, Señor, porque delante de ti estamos, delante de ti vivimos, nos movemos. Y Señor, tú eres Dios y tú sabes todas las cosas, Padre. Tu palabra dice que aún no está nuestra palabra en la boca para salir y tú ya lo sabes. Bendito Dios y gracias te damos en esta mañana por este mensaje que tú nos has traído. Señor, que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas, podamos atesorarlo en nuestras mentes y corazones para nuestro diario vivir en este mundo. Aunque no somos de este mundo, Señor, pero vivimos trajinando dentro de él, Padre. Que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. En esta mañana también te rogamos, te suplicamos por aquellos hermanos que han sido alcanzados, Señor, por la enfermedad y que están luchando, Señor, con ese virus. Que tú bendigas las familias de nuestra iglesia, Señor, que han sido afectadas. Y te damos gracias por los que ya han pasado y están bien. Que tú los bendigas y los ayudes. Y juntamente con ellos a nosotros, Padre, que nos has guardado y librado. Que tú nos ayudes, Padre, a salir adelante. Bendito Dios, que tú consueles los corazones de aquellos que hemos perdido un ser querido. Y que pues podamos agradecidos darte gracias, Señor, porque tú, Señor, das y tú quitas. Tú eres el que das vida y quitas la vida. Bendito Dios, danos consuelo, danos, Señor, la paz en nuestro corazón. Bendícenos en esta mañana, llévanos con tu bendición a nuestros hogares o a donde vayamos a ir después de aquí, Señor. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, nos guíe, nos acompañe desde ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.